nombre. Oh, ahí aparece nombre. Espérenme un segundito que están ingresando personas en estos momentos, entonces les estamos ingresando. Recuerde que si se llega a suspender la presentación, por favor ingresamos nuevamente al mismo link para dar continuidad al tema. Vamos a iniciar. Bioseguridad COVID. Pero antes de iniciar sobre bioseguridad, quiero que aclaremos o explicarle qué es bioseguridad. La palabra bioseguridad lo que nos está indicando es que existen una cantidad de documentos, reglas, guías, protocolos. Todos estos documentos obviamente han sido basados en estudios científicos. Por favor, inactivamos los micrófonos, les agradezco. Espérame, vamos a inactivar micrófonos. Estas guías y estos documentos obviamente han sido basados en evidencia científica de muchos años, no es de un año, ni 2 años, ni de un mes. Estos son estudios que se han hecho más de 10, 12, 15 y hasta 20 años. ¿Sí? Con un único objetivo, con el objetivo de ¿qué? De eliminar o de minimizar el riesgo de que los trabajadores o una persona en una jornada laboral o una persona en su ejercicio laboral pueda llegar a adquirir o contraer cualquier microorganismo, ¿sí? Cualquier patógeno que pueda llegar a desencadenar o llegar a generar una enfermedad, una patología o en su efecto un accidente de trabajo mientras ejercen sus funciones o mientras están en su jornada laboral. Basándonos en esto, ustedes saben que en estos momentos nos encontramos en una pandemia, nos encontramos en el tercer pico más grande. Actualmente en Santander estamos en alerta roja. ¿Qué quiere decir alerta roja? Quiere decir que todas nuestras instituciones del sector salud, la ocupación de cama o el porcentaje de ocupación de cama está al 100%. O sea, en estos momentos no hay disponibilidad de cama para UCI. Si alguien llegase a necesitar una UCI, desafortunadamente va a quedar ahí en lista de espera porque no hay disponibilidad a menos que un paciente se recupere y salga o un paciente fallezca, ¿sí? Y quede la disponibilidad de cama. Los casos están aumentados. Si ustedes observan en la primera imagen hasta el 3 de mayo, estos son los valores que hay actualmente. Entonces, hablando de Santander, hay casos activos, 5.493 casos, de los cuales 4.956 están siendo manejados en casa. Quiere decir que les dan tratamientos y se van para su domicilio o en su efecto, mandan a una enfermera para que los cuiden durante su proceso de recuperación en el domicilio. Como la función de muchos de ustedes es realizar actividades de limpieza, ¿cierto? De aseo en diferentes conjuntos, edificios, ustedes no saben de puertas para adentro de esos apartamentos qué personas puedan llegar a estar contagiadas o qué personas puedan llegar a tener COVID. De aquí la importancia de las precauciones de bioseguridad que ustedes deben tener en el momento en que están realizando sus actividades. Ojo. Hay muchos, mire, estamos hablando de 4.959 personas que se encuentran en sus casas con COVID confirmado. Hospitalizados se encuentran 298. En UCI hay 236 personas que son de aquí de Santander, de aquí de Bucaramanga y 37 personas que están hospitalizadas en UCI que vienen de otras ciudades o que vienen de otros pueblos. Fallecidos tenemos 3.743 personas y recuperados, pues bueno, estos sí son valores estándares haciendo un consenso general. A nivel nacional, en estos momentos se encuentran en proceso de pruebas 1.925 para confirmar o descartar COVID, de las cuales han sido analizadas 497.973 pruebas. ¿Qué quiere decir todas estas cifras y todas estas estadísticas y estos números grandes? Quiere decir que en este momento nos encontramos en pandemia. Para nadie es un secreto que llevamos más de una semana, ¿cierto?, con manifestaciones. Y si ustedes han observado, han tenido la oportunidad de estar cerca, muchas de las personas que se encuentran en las manifestaciones no utilizan de manera adecuada el tapabocas. Obviamente no se está manteniendo el distanciamiento, o sea, los 2 metros no se está manteniendo. Adicional, pues no van a tener tiempo de higienizarse ni lavarse las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de manifestaciones lo que van a hacer es que el microorganismo o el SARS-CoV-2 se aumente de una manera bastante considerable. Regálenme un segundo. Ok.
Estoy observando en el chat que me están colocando sus nombres. Por favor, en el chat no me coloquen sus nombres ni sus apellidos porque en el momento en que se termine la presentación, esa información se me va a borrar y yo no voy a quedar con esa información guardada. En el chat ahí es un link. Están en letricas azules, por favor, a ese link es donde ustedes deben generar el ingreso y el registro. ¿Qué es el coronavirus o qué es el COVID-19? Sencillamente es una enfermedad que es de tipo respiratorio. Puede ser aguda o puede ser crónica, pero por lo general es de tipo crónica, ¿cierto? Que es característico por 3 síntomas, las cuales nos menciona la normatividad. ¿Cuáles son los síntomas que nos dice la norma que debemos estar todos atentos y alertas? Pues sencillamente a que presentemos una temperatura de 38 grados centígrados, que es lo que le llamamos fiebre, ¿sí? Vamos a presentar tos y adicional dificultad respiratoria. Pero la dificultad respiratoria no es cuando usted ve que la persona se queda sin oxígeno. Hay una dificultad respiratoria que se mide a través de un saturador de oxígeno para saber cuánto oxígeno estamos saturando en nuestro organismo. Esta patología o esta enfermedad está siendo causada por un microorganismo que es conocido como el SARS-CoV-2, ¿cierto? Este microorganismo pues ya lo llevamos prácticamente como 1 año, 2 meses, ¿cierto? Que se ha propagado alrededor del mundo, que ha generado un gran impacto a nivel de mortalidad y morbilidad, y adicional a esto tenemos también nuestras clínicas de salud mental, ¿cierto? Nuestras clínicas psiquiátricas también están con el porcentaje de ocupación de cama al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto, situaciones que han pasado, el aumento del microorganismo o el aumento del COVID-19, más en estos momentos toda esta situación de orden público que tenemos con las manifestaciones, pues todo esto ha generado mucha ansiedad, depresiones, y esto ha hecho que pues obviamente nuestras camas, nuestras personas terminen con enfermándose con diagnósticos relacionados a este tipo de patologías. ¿Cómo se transmite el microorganismo? Quiero explicárselo de la manera más fácil y más cómoda. Hay 2 tipos de transmisión, ¿sí? Por lo general, las enfermedades de tipo respiratoria se transmiten de las 2 maneras. Cuando yo hablo de enfermedades de tipo respiratorias, estoy hablando de la TBC, estoy hablando de las neumonías, estoy hablando de la bronquitis, estoy hablando de todas las enfermedades que atacan directamente al pulmón. Entonces, ustedes están viendo unas imágenes que están viendo 2 dibujitos, ¿cierto? En uno que es el reservorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Un agente o un patógeno o un virus, hablemos de microbios porque los voy a confundir, pueden estar en un reservorio. ¿Y cuáles son los reservorios? Los reservorios pueden ser animados, y cuando hablamos de animados estamos hablando de una persona, o estamos hablando de inanimados, que inanimados es un objeto, un conflicto, que quiere decir que tiene el microorganismo, ¿cierto? Entonces, cuando en un reservorio, bien sea en un objeto o en una persona, se encuentra un agente, un microorganismo, o hablemos del SARS-CoV-2, ¿cierto? Y esta persona tiene unas puertas de salida por donde van a salir el microorganismo, y esas puertas de salida pueden ser las diferentes mucosas, pero cuando estamos hablando específicamente de la parte respiratoria, estamos haciendo énfasis en boca. Cuando la persona habla, estornuda, tose, ¿sí? Si ustedes hacen el ejercicio y se oprimen lo que conocemos comúnmente como la boca del estómago, cuando ustedes hacen una opresión en la boca del estómago, automáticamente se están generando aerosoles. Y en ese momento, pues van a salir los microorganismos, o va a salir el virus, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Y se va a propagar, pues, en las superficies, porque este microorganismo tiene una proyección de 1.5 a 1.8. ¿Qué quiere decir? Que a esa distancia puede llegar el microorganismo. Por eso el microorganismo queda en la superficie. Es el microorganismo, si ustedes están utilizando un computador y tosen sobre el computador, sobre ese computador quedó el microorganismo, quedó el virus, ¿sí? Entonces el virus puede estar en los pisos, en las paredes, en los tomas donde prendemos la luz, en las barandas, obviamente en los ascensores, en las escaleras. El microorganismo va a estar en todos lados, en un celular, en un bolso, ¿sí? En un lapicero. Ese es el tipo de transmisión indirecta.
Ahora, cuando hacemos referencia al tipo de transmisión directa, pues es cuando el microorganismo, la persona tosió, habló, cantó, estornudó, salieron las partículas de saliva o salieron los aerosoles y hay una persona cercana a una distancia inferior de 2 metros. ¿Qué quiere decir? Y esa persona está cerca y esa persona no tiene tapabocas y no tiene ningún tipo de protección. Ese microorganismo puede ingresar al huésped, que va a ser la persona quien va a llegar el microorganismo, por los ojos, por la nariz, por la boca. Si ustedes tienen laceraciones, heridas, o sea, tienen exposición de piel, el microorganismo también va a ingresar por esa puerta. Esas son las famosas mucosas o puertas de entradas por las cuales van a ingresar el microorganismo. Y de aquí la importancia de los tipos de transmisión, el uso de los EPPs. ¿Por qué es tan importante utilizar el tapabocas? Porque sencillamente el tapabocas nos está protegiendo la nariz y la boca, ¿cierto? De que no ingrese ese microorganismo a nuestro cuerpo. ¿Por qué es tan importante utilizar las gafas o las caretas si en algún momento se las están dando? Porque el microorganismo puede ingresar por los ojos, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante lavarnos las manos? Yo ya le comenté que el microorganismo cae en diferentes superficies. Y un ejemplo, si ustedes se encuentran en un edificio haciendo aseo y en ese momento les entró una llamada y se quitaron los guantes con los que ustedes están haciendo el aseo, contestaron la llamada y en esas, ¡pum!, sin darse cuenta, descargaron la mano en una baranda, en las escaleras, en la pared, ¿cierto? Y ahí estaba el microorganismo. Y ustedes sin culpa se pasaron las manos y se rascaron los ojos, se rascaron la nariz, se la pasaron por el cabello, el microorganismo ingresó a su cuerpo. Y esa es la forma de contagio. Mire que al inicio, cuando se inició la pandemia, muchas de las personas se contagiaron, ¿cierto? Habían personas que eran portadoras, o sea, que tenían el microorganismo en sus manos, pero no lo tenían dentro de su cuerpo. Y esas personas lo que hicieron fue esparcir el microorganismo porque tocaron diferentes superficies o en algunos casos, por lo menos alguien tenía el microorganismo, le tocó la cara, alguien le limpió la cara y sin culpa, pues obviamente esparció el virus en esa persona. Entonces, por favor, de aquí es la importancia de por qué debemos cuidarnos. ¿El SARS-CoV-2 o el COVID-19 o el coronavirus tiene cura? Realmente hasta el momento no tiene cura. Se están tratando los síntomas. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo si la persona presenta fiebre, pues le van a dar un medicamento para la fiebre, ¿sí? Si la persona presenta dificultad respiratoria y no es capaz, y dependiendo del nivel de la dificultad respiratoria, pues va a requerir oxígeno. Si ya sus pulmones no son capaces de respirar y necesitan respiración artificial, ahí es cuando se pasa el paciente a UCI, ¿cierto? Y se conecta equipos a respiradores artificiales, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el microorganismo en sí en el pulmón? Sencillamente termina generando o realizando una fibrosis pulmonar, o sea, el pulmoncito se termina cristalizando, se termina convirtiendo como en una piedra, y esto es lo que hace que el pulmón no respire, ¿sí? Por eso la mayoría, cuando los casos de COVID se complican, terminan en UCI y terminan con respiradores artificiales. Hay unas medidas de bioseguridad que pues en estos momentos todos los conocemos, ¿cierto? Y que debemos empezar a aplicar. Entonces, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad o los controles o los autocuidados? Pues sencillamente el más importante es el distanciamiento. Sí o sí debemos estar a 2 metros de distancia de otra persona. Si por X o Y motivos ustedes tienen que estar en contacto con otra persona, por favor deben tener la protección que es los EPPs, y en este caso sería en particular el tapabocas. Ustedes deben utilizar sus tapabocas, por favor. Si ustedes no utilizan sus tapabocas, están totalmente expuestos para que el microorganismo entre a sus cuerpos. Ya les expliqué cuáles son los dos mecanismos de transmisión, ¿sí? Entonces, el distanciamiento social, como ustedes saben, en las instituciones y en todos lados se está manteniendo la distancia, ustedes están observando señalizaciones, ¿cierto? Hoy en día está el famoso pico y cédula precisamente para evitar las aglomeraciones, ¿sí? Otra de las medidas súper importantes que tenemos actualmente es la limpieza y la desinfección, y de aquí la importancia de su profesión, señoras y señores, los que están dedicados a esta actividad. Regálame un segundo, vamos a silenciar. Gracias. Una adecuada técnica en el proceso de limpieza y desinfección. El microorganismo se erradica con una adecuada técnica de limpieza y desinfección. El virus no es que sea poderoso, el virus no es resistente, el virus lo mata sencillamente un jabón, un detergente de cualquier marca, está matando el microorganismo, ¿cierto? Entonces, la importancia es saber hacer la técnica del proceso de limpieza y desinfección. ¿Y cuál es la técnica?
Reglas de oro para el proceso de limpieza y desinfección. Siempre se debe comenzar de lo más limpio a lo más contaminado. O sea, las zonas que menos son transitadas se consideran las zonas más limpias. A las zonas más transitadas se considerarían las zonas más sucias. Eso en el caso de que ustedes vayan a barrer o vayan a trapear. En el caso de que ustedes vayan por lo menos a hacer un aseo terminal o un aseo general, como le dicen hoy en día, y si ustedes tienen que lavar, estoy exagerando, no sé, paredes, techos, entonces siempre se debe empezar de la zona más alta a la zona más baja. Siempre la regla de oro en el proceso de limpieza y desinfección es, vuelvo y les digo, de lo más limpio a lo más contaminado. Por favor, no activen sus micrófonos. Por favor, no activen sus micrófonos. Gracias. Cuando vayan a hacer limpieza de polvo o de superficies, por favor siempre utilicen un trapo, si ustedes están utilizando un trapo, un paño, lo que ustedes tengan como herramienta en los diferentes lugares, porque todos no van a utilizar la misma herramienta, ¿cierto? Dependiendo de donde ustedes estén, lo que les faciliten las administradoras o los administradores. Siempre que vayan a limpiar cualquier tipo de polvo, cualquier tipo de superficie, el paño debe estar húmedo. Ustedes nunca hagan una limpieza en seco. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una limpieza en seco, lo que van a hacer es, si está el microorganismo ahí, esparcirlo. Y nuevamente el microorganismo se llegó y se esparció otros 2 metros más. ¿Listo? Entonces siempre utilicen la técnica húmeda para este tipo de procesos y no sacudan los trapos, porque al sacudir ustedes están nuevamente haciendo un barrido o están esparciendo el microorganismo. Otra de las herramientas importantes es el uso de los EPPs, eso lo vamos a hablar más adelante, el reporte de las condiciones de salud, el lavado de manos, les voy a presentar un videito y vamos a hablar de la vacunación, que es lo que tenemos hoy en día actualmente. Todas las instituciones tienen en sus programas unos sistemas de refuerzo inmunológico, ¿cierto? Dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que el objetivo, vuelvo y le digo, es que sus trabajadores no se enfermen, no se contagien, ¿cierto? Garantizar una salud a los trabajadores. Para ello, pues se están solicitando algunos tipos de vacuna. A ustedes no les aplicaría este tipo de vacuna porque ustedes realmente no están expuestos a ese tipo de microorganismos, que son las vacunas de la hepatitis B y la del tétano. Hay una pregunta que me hacen normalmente. ¿Las ARLs administran vacunas? Realmente las ARLs no administran vacunas, ¿sí? Pero en caso de una ocurrencia por un evento o una exposición, sí asumiría el costo la ARL. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador tuvo un accidente y se lesionó, tuvo una herida profunda, ¿sí? Entonces, va a su institución de atención y el médico dice, no, hay que colocarle una antitetánica, pues eso es una vacuna, ¿cierto? Se le coloca la antitetánica y obviamente como fue un accidente de trabajo, la cobertura es por parte de la ARL. Solo en esos casos la ARL asume el proceso de vacunación o la vacuna en el momento. Vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Vacunación basados en el decreto 109 de este año. ¿Qué quiere decir? El ministerio recopiló información y priorizó el proceso de vacunación en 2 fases, en 5 etapas. ¿Qué hizo el ministerio? Sencillamente en diciembre le solicitó a las diferentes EPS, ¿cierto? Que les regalaran un listado de los trabajadores o de sus personas afiliadas, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado, ¿cierto? Y obviamente esa documentación se las pidió con unos criterios en el cual clasificaban edades, comorbilidades, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Vuelvo y les digo, con el objetivo de priorizar. Paralelamente, también le solicitó a las diferentes instituciones del sector salud que priorizara a sus trabajadores de primera, de segunda y de tercera línea de atención, y así el ministerio que dijo, vamos a vacunar primero las personas que están en mayor riesgo, ¿sí? De que si les llega a dar el microorganismo, pues obviamente sean las personas con más vulnerabilidad a que lleguen a fallecer o a que terminen en una UCI. Y a raíz de eso, pues salieron las diferentes etapas. Entonces, en la primera fase tenemos 3 etapas. En la primera etapa se van a vacunar adultos mayores entre 80 y mayores de 80 años y los trabajadores de primera línea de atención. ¿Quiénes son los trabajadores de primera línea de atención? Son aquellas personas que están trabajando, ¿cierto? Directamente con pacientes COVID o con pacientes que son sospechosos para COVID, o sea, que están en aislamiento y esperando resultados o esperando confirmar diagnóstico. ¿Qué profesión? No importa la profesión. Puede ser la persona que hace aseo en un lugar, en una clínica, pero si la persona que está haciendo aseo
está haciendo aseo en el área de UCI COVID o es la persona que está haciendo aseo en el área de aislamiento COVID, esa persona se considera un trabajador de primera línea de atención y por ende va vacunada en la primera etapa. ¿Listo? Entonces el ministerio fue muy claro con ese direccionamiento, no radicó profesiones, mencionó fue labores, contacto directo con pacientes positivos o pacientes en aislamientos, o sea, casos sospechosos para COVID. Esos son los trabajadores de primera línea de atención. En la segunda etapa, bueno, si ustedes me preguntan en estos momentos, ¿ya tenemos cobertura? ¿Ya se han vacunado el 100% los de la primera etapa? No. Los adultos mayores de 80 años no hemos logrado ni el 50% de la vacunación de esta población porque los adultos están muy temerosos. Hay muchos mitos, hay muchos comentarios a raíz de esta vacuna y ellos tienen miedo de vacunarse. ¿Cuáles son los mitos que le dicen? Normalmente así, escuetamente me lo han dicho. No, es que me van a aplicar la vacuna es porque el gobierno lo que quiere es matarnos para ahorrarse en el pago de la pensión. Literal así lo han dicho. Otros dicen que es que se adhiere al ADN y entonces al adherirse al ADN termina descompensándolos o enfermándolos o agravándolos más. Sí, entonces este tipo de temores ha hecho que nuestros adultos mayores no se vacunen. ¿Los trabajadores de primera línea de atención han sido vacunados hasta el momento en su totalidad? No, no han sido vacunados en estos momentos en su totalidad porque algunos de ellos tenían COVID o son COVID positivos o han sido ya recuperados y uno de los criterios para vacunarse es que aquella persona que haya tenido COVID debe esperar 90 días, o sea, 3 meses, ¿cierto?, para poder empezar su esquema de vacunación. Por eso hay trabajadores de primera línea de atención que no han sido vacunados. Otro de los factores es porque han tenido problemas en el reto, o sea, un problema que tiene va muy relacionado con un proceso que deben hacer ellos con el registro de sus tarjetas profesionales, entonces esto ha impedido de que sean vacunados. ¿Quiénes van a ser vacunados en la segunda etapa? Y es en la etapa en la cual nos encontramos en estos momentos. Personas entre 60 a 79 años de edad van a ser vacunados los trabajadores de segunda y de tercera línea de atención, ¿sí? Y en esto quiero ser muy claros. Trabajadores de segunda y tercera línea de atención, ¿quiénes son? Segunda línea de atención son aquellos trabajadores que trabajan en la parte asistencial, pare de contar, y que tienen contacto con pacientes, o sea, están dedicados a cuidar los pacientes. Tercera línea de atención, ¿quiénes son? Son los otros trabajadores, llámense vigilantes, llámense las personas que preparan los alimentos en las cocinas, los desayunos, los almuerzos de los pacientes, sí, llámense las personas administrativas, las de recepción, pero son aquellas personas que sí o sí la institución para la cual ellos trabajan tienen contacto con pacientes. De lo contrario, no se considera. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, yo soy del sector salud, ¿cierto? Voy a instituciones del sector salud, hago inspecciones del sector salud, hago auditorías en empresas del sector salud, o sea, en clínicas, capacito a médicos, capacito a enfermeras, capacito a terapeutas, ¿sí? Y tengo contacto con ellos, pero yo no atiendo a pacientes. Como no atiendo a pacientes y no tengo contacto directo con pacientes, yo no entro clasificada en esta segunda etapa. Mejor dicho, en otras palabras, yo quedo en la última etapa, en la quinta. Y sí me estoy exponiendo porque yo debo ir a estos lugares donde hay UCIs con COVID, donde yo voy a inspeccionar que realmente sí, por lo menos ahorita que empezamos, cuando se empezaron las jornadas de vacunación, tenía que ir a hacer un levantamiento, un documento que certificara que estas instituciones cumplían con los requisitos, cositas de esas. ¿Quiénes van a ser los vacunados en la tercera etapa? Los vacunados en la tercera etapa, hay alguien que me está moviendo y me está rayando la presentación, se ve con amarillito. La tercera etapa, los vacunados van a ser personas de 16 a 59 años de edad, pero que presenten comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidades? Que presenten enfermedades, ¿sí? Y en ese orden de ideas, hay esto, Sandra, tienes levantada la mano. Sandra, ¿te puedo colaborar en algo? No, señora. Tranquila, sigue. Gracias. Bueno, entonces quiere decir comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidades? Patologías o lo que ustedes conocen como enfermedades. ¿Cuáles serían estas enfermedades que contempla el decreto? Ojo,
Voy a mencionar lo que contempla el decreto 109, me estoy basando en lo que dice la norma, la ley. No me estoy inventando nada más, no son rumores, es el direccionamiento que nos han dado. Todas las hipertensiones, hay dos tipos de hipertensiones y las dos son incluidas. La diabetes, hay dos tipos de diabetes, las dos son incluidas, insuficiencias renales, el VIH, el cáncer, la TBC, el EPOC, el asma, la obesidad, aquellos pacientes que ya fueron trasplantados de órganos vitales y aquellos pacientes que están en lista de espera para ser trasplantados. ¿Qué quiere decir? Como ustedes se dan cuenta, estas son las enfermedades las cuales hacen que aquellas personas que las padecen o que las tienen, les llegue a dar el COVID-19, son las personas que están más propensas a fallecer, son las personas que están más propensas a complicarse y a terminar en una UCI. Si ustedes escuchan, es que se murió fulanito de tal, pero era obeso, o era hipertenso, o tenía enfermedades cardíacas, o tenía enfermedades de tipo respiratorios. Esa es la causa. Por eso se priorizaron a estas personas para ser vacunadas. ¿Quiénes más son vacunadas? Las personas que trabajan en el ICBF, en los bienestares, los docentes, los profesores van a ser vacunados en esta etapa. Aquellas personas que trabajan en talento humano, en funerarias, todas las que tengan que ver con manejo de cadáver, pues van a estar en la tercera etapa, pues obviamente ellos están también en alto riesgo, ¿cierto? Los encargados de atención de adultos mayores, y aquí hago salvedad, son aquellas instituciones que están legalmente constituidas. Me hacía una pregunta alguien la otra vez, me decía, bueno, y si yo cuido a 2 a 3 abuelitos, perdóneme la expresión, o a 3 adultos mayores, ¿yo voy a ser vacunada? No, si tú no estás trabajando por lo menos en un geriátrico, no entran en esta tercera etapa. En la segunda fase, en la cuarta etapa, ¿quiénes van a ser vacunados? Pues aquellas personas que están privadas de la libertad, o sea, aquellas personas que están presas y sus custodios o sus guardianes, o sea, las personas que trabajan en el INPEC. Van a ser vacunados los socorristas de la Cruz Roja, los de la Defensa Civil, los de los bomberos, los habitantes de la calle se van a vacunar en la cuarta etapa y los pilotos entran en esta etapa. Y en la última etapa, que es la quinta, pues van a ser vacunados mayores de 16 años que no estén en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta etapa, y por eso yo les ponía mi ejemplo, quiere decir que yo voy en esta quinta etapa. Posiblemente muchos de ustedes estén aquí, a menos que no tengan comorbilidades. Los que tienen comorbilidades pues estarían en otra fase. O si hay personal de los que están presentes que trabajan en clínicas o en instituciones de sector salud, pues obviamente ellos van a estar ahorita en la segunda etapa en el proceso de vacunación. Voy a mencionar las preguntas más frecuentes que me hacen con respecto a la vacunación. Si a mí me dio COVID, yo ya tengo inmunidad, ¿me tienen que vacunar? Bueno, les voy a explicar qué es la inmunidad de rebaño, que yo creo que es algo que ustedes han escuchado frecuentemente en las noticias. La inmunidad de rebaño lo que busca es que una comunidad grande o una población grande genere inmunidad ante cualquier microorganismo o ante cualquier pandemia. Y esta inmunidad se puede generar a través de 2 vías. La primera, que la persona le dé el microorganismo y su cuerpo genere defensas, ¿cierto? Y el microorganismo no le afecte. La segunda, que se ayude a través de una vacuna para que genere inmunidad ante ese microorganismo. Desafortunadamente, desde que empezó el COVID no se han logrado hacer estudios más profundos, lo único que se ha tratado es como de tratar la enfermedad y buscando una medida que es la vacuna para lograr que esta enfermedad o esta pandemia, porque es una pandemia que arrasa con todo, ¿cierto?, se termine convirtiendo en una enfermedad de fácil manejo. En algún momento el dengue se esparció, en otro momento la malaria se esparció, bueno, en otros momentos ciertas enfermedades lograron ser en algún momento pandemia, la TBC logró hacer pandemia en algún momento, la tuberculosis llegó a ser pandemia en algún momento, ¿sí? Pero entonces ya en estos momentos es una enfermedad que se controla, que se maneja fácilmente, ¿cierto? A esos que le está apostando el ministerio, o a esos, les pido disculpas, están la manifestación en estos momentos pasando, entonces ese es el ruido que pueden estar escuchando. Entonces, el objetivo en sí del ministerio es lograr vacunar al 70% de la población colombiana.
lo que busca el ministerio o lo que le apuntan las estadísticas, ¿cierto? Es que si logramos que el 70% de los colombianos sean vacunados, pues la pandemia deja de ser pandemia y termina convirtiéndose en una enfermedad de fácil tratamiento o una enfermedad de fácil manejo. ¿Cuánto equivale el 70% de la población colombiana? Está proyectada más o menos en 35.200 millones de habitantes colombianos. Entonces, esperar a que se logre ese objetivo. Mientras se logra ese objetivo, por favor, debemos continuar utilizando los EPP, las medidas de seguridad. O sea, continuamos con el distanciamiento, el lavado de manos, ¿cierto? Y utilizando el tapabocas. Bueno, ¿cuál es? Otra pregunta que me hacen es, si yo estoy embarazada, ¿me pueden vacunar? No, las embarazadas no están dentro del plan, no están contempladas dentro del plan nacional de vacunación, porque no hay estudios que comprueben si le afecta o no le afecta al feto. Esa es la razón, o sea, no se sabe, se desconoce, entonces por ese motivo no se arriesgan a vacunar a las embarazadas. A las lactantes, si yo estoy lactando, ¿puedo ser vacunada? Sí, si usted está lactando, sí puede ser vacunada. Si yo me apliqué la primera dosis y después de la primera dosis me dio COVID, ¿me deben colocar la segunda dosis? Sí le van a colocar la segunda dosis, pero hay que esperar un tiempo prudente para ser administrada la segunda dosis. Si yo me coloco las dos dosis, ¿no me va a dar COVID? O sea, realmente, si yo me vacuno, nunca jamás en la vida me va a dar la enfermedad. No, eso es falso. Si usted se vacuna, sí le va a dar la enfermedad. Lo que sucede es que ya no le va a dar tan duro. Yo no sé si ustedes en algún momento se han vacunado contra la influenza o contra la gripa. El hecho de que ustedes se vacunen contra la influenza no quiere decir que no les vaya a dar nunca jamás gripa. No, sí les va a dar gripa, pero obviamente no va a ser esa gripa que lo lleve a usted a la cama. ¿Sí? Entonces, ¿es obligatorio vacunarme? No, hasta el momento no es obligatorio vacunarse. Pero si ustedes a mí me preguntan, doctora, ¿usted se vacunaría? O jefe, o Yolima, ¿usted se vacunaría? Sí. Es más, si les confieso, he tocado puertas para ver si logro ser vacunada porque sí me da muchísimo miedo porque he estado asistiendo a UCIs, sí, he estado yendo a instituciones del sector salud y obviamente donde hay COVID, pues obviamente el riesgo está, por más de que me coloque mis EPP, me lave, me bañe y tenga todos los autocuidados, pues uno no está exento a contraer el microorganismo, ¿cierto? En algún momento. Entonces, yo sí quiero vacunarme y me gustaría vacunarme lo más rápido posible. Nosotros hicimos un seguimiento con 3 instituciones, con trabajadores para mirar los síntomas que se presentaban posterior a la administración de la vacuna. 50 trabajadores de 3 instituciones, o sea, tomamos una población de 150 trabajadores. ¿Qué fue lo que identificamos cuando recién colocaron la vacuna? Identificamos que se presentan cefaleas o dolores de cabeza y se presentan dolores en el brazo o en la zona donde es administrada la vacuna, donde colocan la vacuna. Posterior a 2-3 días se presentan dolores musculares, 2 trabajadores dolor en las articulaciones y presentaron pirepsias. ¿Qué quiere decir las pirepsias? Fiebre, pero 2 trabajadores solo presentaron fiebre, se manejó con acetaminofén y solo un trabajador duró 2 días con fiebre o el otro duró solo 1 día con fiebre. O sea, en sí los síntomas no son síntomas que sean fuertes o que lleven a la cama. Y estoy hablando de una población de 150 personas. Después de los 7 días, ¿qué síntomas presentaron? Realmente ninguno me manifestó, poquito me manifestaban como dolor en la zona donde le administraron la vacuna. Sí queda un dolor en la zona donde aplican la vacuna, eso sí, pero no me presentaron más síntomas. ¿Qué nos dicen los estudios? Ay, perdón, discúlpeme, mire, ya nos queda 1 minuto, ahí conectadas 89 personas. Yo les puedo pedir un favor, nos desconectamos y volvemos e ingresamos para dar continuidad a la capacitación. Por favor, ¿qué debemos hacer para que me entiendan? Vamos a salir, vamos a terminar y nuevamente el mismo link que les compartieron a ustedes, vamos a ingresar nuevamente para dar continuidad a la capacitación. ¿Me pueden ayudar con eso? Hay personas que están apenas ingresando. Listo, entonces voy a cerrar la presentación, pero primero voy a tomar una imagen aquí, aunque yo estoy grabando, y luego volvemos a ingresar. ¿Les parece?